Hola amigos, hoy empieza una nueva serie, los capítulos van a ser cortitos. Y yo llevo escritos varios y hoy voy a subir el primer capítulo y espero que os guste mucho esta nueva serie. No va a ser muy larga, advierto, va a ser como si fuera un pokecuento de varias horas. Y ¡venga! ¡Vamos con el primer capítulo, mis amores! Pokecuento. Saliste de mi consola y estoy enamorada. Angie abrazaba a su querido Jimmy con cariño. Ahí, en esa solitaria cama, la que fue su habitación en un pasado, en donde era tan feliz, ahora esa luz se convirtió en soledad y melancolía. Cuando su hermano pequeño nació, sus padres decidieron dejarla a cargo de su solitario abuelo. Era, según ellos, un engorro cuidar de una niña tan revoltosa. Debían dedicarle su tiempo al pequeño John, y fue así como el cariño por ese señor, que parecía tan amargado, nació tan mágicamente, que para Angie él era su todo, un señor serio, cálido en lo más profundo, Aurel, siempre envuelto en libros, silenciosamente, creyente en la magia que ese mundo ocultaba. Gracias a él, su alma despertó antes de tiempo. Ella, con tan solo 9 años, se quedó a su lado hasta los 15. Tan olvidada por sus padres, su hermano apenas la había conocido, y ese peluche que le regaló para su último cumpleaños, cuando él seguía en ese mundo, ya no a su lado, pero nunca dejó de visitarla, aún viviendo ahora con sus padres. Jimmy, un monito marrón de gran tamaño, perfecto para abrazarlo al dormir, aunque nunca le había dicho a su abuelo que los monos no le hacían especial gracia. Abuelo, que ya tengo 17 años, ya sabes que ropa hubiera sido mucho mejor. Recordó su carcajada, para que aquello que soltó no fuera tan hiriente, guardándose que un peluche de un zorrito hubiera sido mejor. Y Jimmy, en secreto, era su desahogo en las noches, pegada a él, tan agradecida por ese regalo. Aunque exteriormente no fuera una niña, no había perdido la inocencia de su alma. Y con la carencia de afecto por parte de sus padres, Jimmy era lo más cercano que tenía a sentir cariño y calidez. «Nunca pude darte las gracias, abuelo», dijo en lo alto, con algo de frío, haciéndose una bolita en esa cama. Él, a los 70 años, había fallecido hacía un par de meses nada más, de un ataque al corazón, y toda su fortuna y la pequeña mansión del bosque, todo aquello tan material, fue para ella, nada quedó para su hija. Quizás su abuelo pensó que el mejor regalo para una joven de 18 años sería una casa y mucho, mucho dinero. Con Jimmy era más que suficiente. Y su madre, rabiosa, una madre ausente, que jamás visitó a su padre en todos esos años, que solo apareció cuando estaba a las puertas de la muerte, como esperando algo, fingiendo aprecio. Aurel era sabio y no fue engañado, siempre melancólico por el desapego de su única hija, ni en sus últimos días mostró amor real, solo interés. Por aquello, esa vieja pelea, dinero. Ella vivió con resentimiento. Aurel no quería que su hija pensara solo en los bienes materiales. Por eso, Mia, al no aceptar su decisión, se escapó y se quedó embarazada muy joven, volviéndose una rebelde, solo para dañar más a su padre, que ni con los años esa mujer pudo comprender lo que él siempre deseó, y que su nieta sí hizo. Mia también cargó resentimiento hacia Angie, como si ella se hubiera llevado todo de su padre, y no hablamos del afecto nada más. Mira que fallecer un día antes que mi cumpleaños, pensaba, recordando un 4 de septiembre, en pleno funeral, con la cara de desprecio de su madre en todo momento. Su regalo fue el motivo de su soledad y dolor. Si te hubiera dicho antes que Jimmy fue el mejor regalo de todos. Sus padres, al ver que ya era mayor de edad, decidieron dejarla en esa mansión a vivir su propia vida. Esa mañana temprano, el timbre sonó, despertando a Angie,
Casi deja caer a Jimmy al suelo y con cariño lo colocó sobre la cama antes de bajar y ver quién era. Para su sorpresa, su padre y hermano estaban allí con unas cajas. ¿Y esto?, preguntó ella al comprobar que no eran cosas suyas. Mamá dice que lo que no necesitemos, pues que lo dejemos aquí ya que la casa es más grande. ¿Qué? Esto no es un basurero, John. Tomó una de las cajas, comprobando que dentro había de todo, revistas de motos, cromos de fútbol y hasta una Nintendo DS con un juego y todo adentro. Ah, no te quejes, te dejo mi viejo Pokémon Platino. Si lo vendes, sacarás más pasta. Angie quiso explotar, pero se contuvo. Nunca era capaz de ser sincera. No es que mintiera a los demás, simplemente no sacaba sus pensamientos y callaba. Todo. Por no discutir, por pensar que era perder el tiempo. Nadie podía entender algo tan simple como el respeto y la empatía. Y, tras dejar unas 5 cajas de porquerías, que si se cabreaba llegaría a pensarse el tirarlas, se marcharon. Su padre, ni una sola pregunta por si necesitaba algo, nada. Un calzonazo, el sirviente de su egoísta madre. Mirando el interior de esas cajas, nada le era de utilidad. ¿Calcetines agujereados? Más bien parece que quieran cachondearse de mí. Pero poco después tomó la consola. Probó a jugar un poco. Era la primera vez para ella. Su hermano tenía un equipo hecho. Su Pokémon más fuerte era un Empoleon llamado Samuel, que sobrepasaba por 30 el nivel con el resto. ¿Cago en la puta? Le puso el nombre de mi acosador en las redes. No debí decirle nunca. Por eso, buscó la manera de empezar partida nueva. Quería tener la mente distraída y no pensar en problemas mientras decidía qué hacer con su vida. Ahora tenía dinero en exceso. Usó un poco para ropa de su gusto y material de dibujo. Con todo lo que le quedaba, podría vivir como unos 9 años sin trabajar, gastando lo necesario, comida y mantener la casa. ¡Oh! ¡Un bonito Pokémon como el Jimmy! Pensó al ver la opción de elegir a su inicial. Sin pensar ni divagar, Chimchar fue su elección. Se llamará James. Será el que me protegerá en esta aventura, ¿no? Entonces, debe tener un nombre que suene más poderoso que Jimmy. Y el vicio llegó a su vida, adicción. Ver crecer a su equipo, entrenar a James, verlo evolucionar hasta Infernape. ¡Oh, qué sexy se ve! Como si fuera un luchador marcial. Seguro me haría capoeira, decía en lo alto, pues esa danza marcial siempre le había llamado la atención. Y por unos 3 meses se la pasó viciada al Pokémon Platino. Y solo por ver a su James creía haberse enamorado. Le hablaba y con su dedito lo pasaba por la pantalla al verlo en combate. Y si no estaba jugando a Pokémon, dándole palizas al Empoleon del rival recordando al Samuel, se la pasaba pintando, dibujando, subiendo vídeos al TikTok cantando. Tenía bastantes seguidores porque cantar canciones divertidas había atraído a la gente, aunque ella prefería que la valorasen por sus demás letras, pero así era la humanidad. Por eso, mientras que jugaba a Pokémon, canturreaba todo lo que deseaba, hasta canciones románticas y picantonas para James. Y esa tarde se duchó a la velocidad de la luz. Necesitaba jugar y ver a James, sin tan siquiera envolverse en una toalla. Sin tan siquiera envolver una toalla a su cuerpo. Tomó la consola, que se encontraba cargando la batería en el mismo baño. Estaba encendida, con una batalla contra el rival nuevamente, esperando para terminarla. De las prisas, resbalando su pie por el agua, dio un tirón para no caer, casi dándose un mamporro con la consola pegada a su pecho, dándole un pequeño calambrazo en su corazón que, para cuando fue a comprobar si todo estaba bien... ¡No! ¡Joder! La pantalla se había desenganchado y estaba medio colgando, con interferencias, pero aún funcionando. Sin dudar, apagó sin terminar esa batalla. Menos mal que había guardado antes de aquella pelea, pero al continuar con su partida, con sumo cuidado tras tratar de pegar la parte rota, el no encontrar a James en el equipo le causó un trauma tan profundo que tras apagar nuevamente se metió en la cama con la toalla en su cuerpo sin secar su cabello, abrazando a su Jimmy para llorar y más llorar hasta quedarse dormida.
toda la noche del tirón. Esa mañana no fue el sol lo que hizo que se levantara de golpe, sin tan siquiera hacer un poco el vago entre las sábanas. Un profundo olor a fuego movió todo su cuerpo de inmediato, y cuando se volteó, viendo al frente, su corazón casi estalla del espasmo que sintió. Delante de sus narices, al lado de su cama, estaba el causante de sus lágrimas aquella noche, James. En la vida real. ¿Qué cojones? Dijo atemorizada y anonadada al mismo tiempo, al ver a ese inferne y tan apuesto delante de sus narices. Una emoción desbordante. Ante un milagro. No había palabras para definir sus sentimientos, que, con un ágil movimiento, como si fuera por su ansiada presa, James acabó arrinconándola contra el cabecero de la cama, acariciando su rostro con cuidado, para pasar a besar sus labios, posando ambas manos en sus mejillas con cuidado, un pequeño beso cargado de un deseo que quizás ni recordaba el por qué estaba en él, y cuando su ardiente boca se apartó de Ange, aquella joven no tuvo más remedio que taparse avergonzada. ¡No! ¡Mi aliento mañanero! ¡Mi cara hinchada! James sonrió con una pequeña carcajada a lo alto, pero Ange tenía ahora la carita más roja del universo, y cuando aquel monito flameante se dispuso a regalarle otro beso, el dedito de aquella muchacha lo detuvo justo sobre su boca, cubierta por pelaje de un marrón cálido. ¿Quién eres tú? ¿Eres James? Soy James, y estoy aquí al fin. ¿No estás contenta, mi Ange? ¿Mi Ange? Y acabó tapando su rostro bajo las mantas, pero en vista que ese inferne llamado James, justamente como el de su juego, estaba ya a punto de envolver su cuerpo entre sus fuertes brazos, la pobre muchacha, que sostenía la toalla fuerte a su cuerpo desnudo, y seguro que hasta echando humo por las orejas, acabó por escapar de él, poniéndose en pie en la cama, casi cayendo al suelo al perder el equilibrio, casi, porque James tan ágilmente la atrapó en sus brazos. Ahora sus rostros tan de cerca, temiendo porque su cuerpo acabara expuesto. Si no fuera por la música Eurobeat que comenzó a sonar por todo lo alto, James hubiera vuelto a besar su boca. Adrenaline, all I need adrenaline. Y soltando con cuidado a Ange en la cama, se puso a bailar como uno de esos bailes japoneses llamados paradance. Se hubiera quedado embelesada viéndole, si no fuera porque recordó de golpe que hoy debía comenzar un curso al que se había matriculado, y tomando su teléfono detuvo la alarma. James, aún no entiendo nada, pero debo ir a vestirme y arreglarme, porque tengo que irme a la de ya, le dijo apresurada, mientras que era seguida por su Pokémon, que por poco acaba en el baño con ella. Tuvo que volver a detenerle con su dedito en su boca para que no pasara adentro. Tras un buen lavado de cara, fugaz, con su mente llena de James, preguntas y más preguntas y emociones maravillosas la invadieron. ¿Estaba feliz de una maldita vez? ¿Los milagros podían darse? ¿Por qué para ella? Con un ligero toque de rímel marrón y cacao en sus labios, que le daba un sutil colorcito saludable, salió del baño. Ahí estaba James, como un pasmarote esperándola, el dedito de Ange en modo de negación, pidiéndole así que dejara de seguirla a todos lados. Provocó en James mucha alegría, tomándolo con su mano, como si de un bebé juguetón y curioso se tratara. ¿Será posible? Ese dedito es una adicción, me gusta demasiado. Ange casi explota, como un electro, usando explosión. ¿Serás fetichista? Pero él trató de explicarse. No, tú me acariciabas siempre con tu índice. Todavía lo recuerdo. Sentía tu afecto así, y no sé, de alguna manera me atrapa que hagas eso. Ange no respondió, y así, mientras que se hacía su café, recordó su pasado, cuando su abuelo vivía. La casa emitía crujidos que desde hacía un tiempo no habían vuelto a escucharse. Esos crujidos seguro son de algún fantasmita amigable que nos acompaña. Recordó también lo que su abuelo siempre le decía, y ella, en las noches, con tentaciones de conocer algo sobrenatural
creyendo en las palabras de su abuelo, con su dedito le pedía al fantasmita tomarlo, si él era real y estaba con ella. Aunque nunca sintió nada, solo esos crujidos sutiles en su cuarto al pedir aquello. Se le acabó quedando la manía de usar su índice para hacer gestos en vez de decir ¡no! Claramente, y al acariciar a Jimmy también usaba su índice, incluso para pasarlo por la pantalla al ver a James. Unas mariposas invadieron su vientre elevándose por sus entrañas. James sintió las caricias a través de la consola y hubiera seguido sumida en sus pensamientos si no fuera porque él tomó la consola con intenciones de encenderla. Angie tuvo que quitársela de las manos, más rápido incluso que un jugador de béisbol tomando la pelota para no ser eliminado. En este caso con temor a que James se esfumara. ¿Sucede algo? De aquí salí, ¿no? Por eso mismo. ¿Y si desapareces para siempre al encenderla, qué? Por unos momentos él se quedó pensativo. No recuerdo ni tan siquiera el cómo salí. ¿Cómo? Así es, simplemente me sentí vivo y de la nada aparecí en tu habitación. Me quedé viéndote hasta que despertaste. ¿No recuerdas tu vida de antes? Nada, solo el dedito, mi nombre y nada más. ¡Ah! Y que soy puro fuego y bueno bailando. Angie se quedó pensativa. Así no podría averiguar cómo salió de su consola, pero el tiempo se le echaba encima. Debía tomar el autobús para ir al curso, por eso tomó la consola, amenazando a James que si la encendía se iría para el otro barrio. Así de rudo le decía para meterle miedo y después tuvo que convencerlo de quedarse en la mansión. Él no parecía entender nada del mundo en el que estaba y por eso le prometió explicarle a la vuelta muchas cosas. Le mostró el reloj del gran salón, indicándole todas las horas que pasarían hasta que ella volviera a casa, y éste, como un pequeño niño, sentado sobre la alfombra, sin despegar sus ojos de ese bonito y antiguo reloj de pared, se quedó esperándola, inquieto y desesperado, hasta pasadas 5 horas, que, nada más escuchar la puerta abrirse, corrió a lanzarse a ella, que, con su dedito, lo detuvo. «No más besos, James». «No es eso, Angie. Tengo muchas ganas de hacer pis y no quise moverme por si la liaba». «¿Qué?» Y rápido le llevó hasta el baño, que a punto estuvo de ver de más, ya que él parecía no entender que no podía bajarse los calzoncillos que usaba frente a ella. Cuando acabó, Angie le indicó que debía darse un pequeño lavado de manos, pero él parecía saber eso y lo hizo todo como si ya antes lo hubiera hecho a menudo. «James, ¿por qué no te moviste de frente al reloj si tantas ganas tenías?» Es que aún no entiendo bien muchas cosas. Pensé que si no esperaba allí no vendrías después». «James, el reloj no controla nada. Solo es un invento humano para contar el paso del tiempo en esta tercera dimensión». La cara de James reflejaba tantas dudas. «No lo entiendes, ¿verdad?» «Lo siento, es como si hubiera pasado mucho tiempo sin contar mis días. Nada. Es lo único que hay en mí». Y no comprendía bien cómo funcionaba el pasar de las horas, día o noche. Angie se daba cuenta que había cosas que él sí sabía de la vida, día y noche. En el juego lo había. Entonces le pidió sentarse junto a ella frente al ordenador para mostrarle unos atardeceres. «¿Viste esto alguna vez? Parece un cielo en llamas. Me fascina». «¿Eso es el atardecer?» «Muy bien, James. Mira esto», dijo enseñando ahora fotos de unos amaneceres. «Son lo mismo». «No lo son, James. Este cielo es el amanecer, cuando la noche se va y llega el día». «¿Amanecer?» Creo que jamás oí ese nombre. Para mí en mi mente es algo gris, todo gris. «Entiendo. No sabes qué es un amanecer y para ti no tiene color ese tipo de cielo». Y quiso seguir explicándole, pero el timbre se escuchó de pronto y exaltada tomó a James para ocultarlo en el cuarto de baño de su habitación. Al ir a abrir la puerta, pensando que eran su padre y hermano, para dejar más basura, se llevó la sorpresa de ver allí a Gabriel, un apuesto hombre maduro de 57 años, de cabello ondulado y castaño, que no aparentaba su edad, de unos ojos azulados como el cielo. Ese hombre, que siempre iba de visita a ver a su abuelo, su temperamento calmado hacía que Angie se sintiera ante un caballero educado y majestuoso. Él, justo él, era el hombre al que su abuelo regaló su empresa
cuando ella tuvo que quedarse a su cuidado, un famoso hotel de clase alta en la ciudad. Eso fue un indicio más para que su madre le echara en cara mucho desprecio y resentimiento. Gabriel era el hermano pequeño de un viejo amigo de su abuelo, sin duda, según le contaba en su niñez, su mejor amigo. Gabriel se parecía bastante a Ryan en cuanto al aspecto de sus rasgos, pero recordando su cuerpo, era más delgado que su hermano. Recordaba las aventuras de Ryan, rebelde, con buen físico que amaba entrenar. Adrenalina corría por sus venas, un coqueto que no amó jamás a ninguna mujer, pero que entendía los sentimientos mejor que nadie. Esas eran siempre las cosas que su abuelo le contaba de Ryan, el único amigo de verdad que pudo ver su dolor por la muerte de su esposa. Tan joven, un adolescente, que por un año escapó a Japón para ganar dinero y ser un mejor hombre. Quería aprender de la vida y de la gente, para trabajar para mí, en mi hotel, y sacar del infierno a su hermano pequeño. Le contaba también su abuelo, mientras veía las viejas fotografías de ese joven, tan amarillentas por el paso del tiempo. «¡Oh, Lelo! Me hubiera gustado conocerlo. Es tan guapo. Quiero un novio así, como él, cuando sea un poco más mayor». Y su abuelo siempre soltaba carcajadas cuando la pequeña Angie decía cosas así. «Ay, Angeli, ese travieso de Ryan sería un viejo para ti si aún estuviera con nosotros. Además, ni loco te dejo al cuidado de él. Seguro su adrenalina te atraparía por completo. Era puro fuego». «Abuelo», y dejó ver una pequeña sonrisa, recordando el cómo su abuelo jamás la llamó Angélica, siempre Angeli. Por eso nunca decía su nombre real, solo el apodo cariñoso que su abuelo le había puesto, pero acortado, Angie. Un angelito como tú. Y ese Ryan. Puede que sí haríais buena pareja. Necesitas su fuego, mi Angeli. Terminaba diciendo, además, demostrando que en verdad solo en Ryan hubiera confiado para que su nieta tuviera el amor. «Gabrielín, ¿qué te trae por aquí?» «Angeli, quería hablar un poco contigo. Ya que eres mayor de edad, estuve pensando mucho. ¿Podríamos sentarnos mejor para que te pueda explicar?» «Claro, Gabrielín». Ella siempre lo llamaba de esa manera tan tierna, y éste sonreía cálidamente por ello. Tras preparar unos mentapoleos, ambos se sentaron en el gran comedor. «Angeli, quiero que trabajes en el hotel». «¿Qué?» Yo ya sabes que no valgo para los negocios», respondió abrumada. Ya antes Gabriel le había ofrecido trabajar con él. «Angeli», suspiró. Él también la llamaba así, como el abuelo. «Me siento un mal caballero. Ese hotel te pertenece. Tu abuelo, ya lo sabes, me pidió en vida que te convenciera. Yo estoy en deuda con él, por mí y por mi hermano. Nos salvó de la miseria». «Gabrielín, es que, bueno, primero quiero hacer un curso de fotografía al que comencé a ir hoy. Déjame pensarlo mientras estos meses». Gabriel volvió a suspirar. Sabía que Angie tenía sus inseguridades, que el mundo material y ella no iban de la mano. Por eso, él, que estudió y aprendió mucho, quería ayudarla con ello. Quería salvarla, igual que su abuelo hizo con él, recordando por unos momentos el funeral de su hermano. Su madre lloró por primera vez por alguien que no fuera ella. Su padre estaba en prisión y él estaba solo, con 14 años nada más, cuando el señor Aurel le propuso a su madre darle cobijo a su hijo y trabajo, como su hermano siempre quiso. Esa mujer que pronto se deshizo de él, pensando que ella también tendría una buena vida, recibiendo una paga generosa por parte de Aurel, que, en cuanto él fue mayor de edad, se acabó el cuento, y él fue libre de su falso afecto, quedándose a vivir con Aurel hasta los 23 años, que se mudó a la ciudad para estar más cerca de su trabajo en el hotel. Jamás imaginó que acabaría siendo el dueño, ni lo deseó ni lo pidió. Ser el secretario de Aurel para él era un gran honor. Ahora debía devolverle ese favor, su pequeña nieta, a la que veía con cariño, como parte de su familia. Debía salvarla de la soledad y de la oscuridad. Entonces, ¿me darás una respuesta cuando lo finalices? ¡Continuará!